Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Mi hijo de 6 años tiene estos ataques de ira en los que su mente y razonamiento se apagan por completo. Duran hasta que se le acaba la energía. A veces patea, muerde, escupe y hasta se rasguña. No le gusta recibir órdenes y se queja de que los niños siempre se ríen de él. A veces el desencadenante es que está cansado o cuando se le pide que haga algo que a él no le gusta. Tengo que usar la fuerza sujetándolo contra el suelo o la cama porque intenta hacerles daño a alguno de sus padres o a su hermana. Esto es Educando para la Eternidad y estaremos hablando en el día de hoy lidiando con las explosiones de enojo de mi hijo, qué decir, qué hacer y qué evitar. Bienvenidos. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Y en el día de hoy tenemos nuevamente a nuestra querida hermana Gloria Estrella de Espaillat. Sí, correcto, es que son ¿verdad? 2E. Sí, son 2E. Gloria, como muchos de ustedes ya saben, es psicóloga infanto-juvenil en el área de cognitivo-conductual con especialidad en evaluación e intervención psicoeducativa, pero además es directora de Peldaños, sí, que es un centro de atención psicopedagógica. Exactamente. ¿Cierto? Y psicoeducativa. También trabajamos la parte emocional. Muy bien, ustedes pueden encontrar Peldaños en las redes sociales y a Gloria también. Ella es muy activa en las redes sociales. Y Gloria, oímos esta narrativa, ¿verdad? De una mamá, sí, una mamá cualquiera que está lidiando con su hijo de 6 años y con estos ataques de enojo y de ira. Hablemos un poquito, ayúdanos a entender cómo podemos educar en las emociones de manera que este tipo de comportamiento se vaya disminuyendo o simplemente no suceda. Sí, la verdad que quisiéramos que este fuera un párrafo de una mamá de un niño de 2, 3 años. Eso es importante. Pero seguro puede pasar todavía si no se ha entrenado desde pequeñito a nuestro bebé y a nuestro hijito ya. Ante estos arrebatos de ira, que todavía a los 5 o 6 años estén haciendo esto, como nos mostraste ahí, que era de 6 años. ¿No se espera que a esta edad haya este tipo de berrinches? De su nivel de comprensión ha crecido mucho, debería estar más ejercitado en tomarse un tiempo antes de estallar, o sea, considerar un poco más las consecuencias que van a venir si él estalla o ella estalla ante esa situación. Muy bien, o sea, ya han desarrollado más esa capacidad de medir las consecuencias. Sí, ya ha sido entrenado, como tú dices. Estamos hablando de que 6 años están en primer grado, ya saben leer, saben escribir, que tantas cosas ellos no dominan, incluso en sus juegos, la manera en que arman. Tú te das cuenta un poco en el estadio de desarrollo que está tu chico, dependiendo de cómo incluso juega, cómo conversa cuando está con sus muñecos y esas cosas. Así que no es lo esperable, pero se da. Entonces, ¿cómo nos ponemos a eso cuando nos llegaron los 6 años y todavía están así? Creo que es la pregunta. Con ese tipo de manifestación de comportamiento y quizás hablemos un poquito de esa emoción, Gloria, del enojo. Del enojo. Por sí mismo. Del enojo. Vamos a hablar primero de las etapas antes de los 6 años, que yo puedo estarle hablando a mi chiquito, cuando tira por primera vez algo chiquitito o se pone rojito o quiere parar la respiración. A veces vomitan. Sí, son muchas realmente las manifestaciones que hacen para mostrarle al adulto que no están de acuerdo o que no le gusta o que lo que sucedió rompió su equilibrio. Entonces, ese es un momento perfecto para yo empezar a hablarle a mi chico y hacerle saber primero, esto no es apropiado. Desde pequeñito decir, esto no es apropiado, mi amor, no debes tirar, no debes
golpear a mamá, debes tomar la manita y hablar. Creo que algunas madres hacen eso, las he oído que me dicen, no, yo le digo, las manos son para amar, son para abrazar, muy bonito. Lo único que recuerde que cuando su hijo está en medio del evento, todavía no puede razonar mucho. Así que con esa primera frase de esto no es apropiado y decirle exactamente qué, tú le vas a dar luego un espacio para que se calme. Interesante. Y entonces luego que está calmadito van a hablar de esto. Cuando tú no quieras algo, tú le vas a decir a mamá, tú le vas a decir a la maestra, sin tirar, sin golpear. Y va a requerir un tiempo. Eso es interesante. O sea, parar en ese momento no es el momento de la instrucción. No, no de inmediato. Pero sí de colocar ese pensamiento correcto no es apropiado. Pero fíjate que yo no estoy diciéndole no es apropiado llorar, no es apropiado enojarte, porque la emoción salió, simplemente hubo una explosión. Lo que voy a corregirle es la conducta. No es apropiado que tires, no tienes por qué arañar. Tómate un tiempo aquí y luego vamos a hablar. Si es más pequeñito, pues tú misma lo cargas, le puedes hacer algo en ese momento que le indique que ahora le toca calmarse. Funciona, por ejemplo, tal vez poner en palabras la emoción que estás sintiendo. Sí. Veo que estás enojado. Exacto, claro que sí. Que algo te molestó muchísimo. Ajá. Exactamente, porque ahí estarías validando esa emoción que sintió, que no le vas a corregir directamente como que es algo malo enojarse, sino lo que haces mientras estás enojado. Es como el principio. Qué interesante, es diferenciar la conducta, la persona del niño, el comportamiento y la emoción. O sea, lo que entrenamos es la manifestación de la emoción, no la emoción misma, porque las emociones son naturales. De hecho, son naturales. Nos ven a nosotros muchísimo enojarnos también. Sí, eso es interesante. Sí, lo puedes usar como ejemplo. Y también decirle, mamá se enojó ahora, porque no pasó algo. Yo sé que tú estás enojado ahora. ¿Entiendes? Pero un ejemplo tuyo, no es que estoy enojada porque tú estás enojado en este momento. Otro momento. Ajá. Okay. Yo sé que tú me has visto alzar la voz. Yo sé que en algún momento he abierto mis ojos, dependiendo, ¿verdad?, de la edad, porque estamos hablando del preescolar. ¿Cómo debemos ir colocando este principio en ellos de que es natural enojarse, pero no es apropiado obrar así, maltratando a otro o sus pertenencias o a sí mismo, porque hay algunos que se jalan los cabellitos, deciden morderse. Muy bien, Gloria, tú que trabajas con niños permanentemente, ¿debe el padre y la madre y aún el educador conocer un poco cómo es su niño? ¿Tú has visto esa diferencia entre niños que son un poquito más impulsivos que otros, más sensibles que otros? O sea, unido al mal comportamiento hay una mala conducta, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay niños que les cuesta más manejar. Te refieres como a la tendencia de su corazón. Correcto. La personalidad con la que vino, el temperamento. Hay algunos que se adaptan más fácilmente, otros no, son más rígidos o les cuesta, otros son más impulsivos por naturaleza, por su manera de ser. Tenemos nosotros que tomar eso en cuenta a la hora de también de intervenir y educar en las emociones. Yo creo que al momento de intervenir nos va a servir para poder como catalizar la intensidad con que le voy a corregir, porque al niño sensible el simple hecho de ver que tal vez tú te vas a acercar le puede hacer llorar y demás. Hay otro que es más testarudo, podemos decirlo, más persistente, que su enojo está muy ligado a que no quiere dar su brazo a torcer. En ese sentido, ahí el papá debe saber que debe insistir un poco más en que él deponga su actitud. O sea que sí, debo conocer para saber cómo abordar. Si es con esa firmeza inmediata o con un tono de voz tal vez más suave para no lastimar a mi chico más sensible. Claro, claro. ¿Cuándo disciplinar? Cuando nosotros... Ay, nos lo preguntan tanto. Tanto, sí. ¿Cómo saber si es una manifestación, por ejemplo, que el niño está cansado, está fuera de hora, tiene hambre, en el caso de los niños pequeños, están reaccionando al estrés de los padres? Eso es muy común.
Okay. Un niño que lo llevamos a veces como carretilla, llega del colegio, come, tiene una clasecita en la tarde o debe hacer tareas o debe vestirse para ir a otro lugar. Uh-huh. Y llega un momento en que a veces reaccionan. ¿Cómo saber cuando es una reacción esperada y cuándo es una rebeldía del corazón, ese berrinche o esa explosión de enojo? Gloria, ¿cómo podemos? Es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero yo creo que nos vamos a dar cuenta en la duración que tenga ese enojo. Era algo que te conversaba. Por ejemplo, el niño que reaccionó por lo que está sucediendo, rápidamente va a poder bajar. Pero un niño que persiste en ese enojo, deja su cara más tiempo así. Ya le diste espacio para que... Entonces ya tú sabes que hay una rebeldía del corazón. Claro. Está tratando de imponer su opinión por encima del consejo amoroso que el papá trató de traer a su escenario, a esa mesa, a ponerle esas cartas sobre la mesa, porque eso es otra cosa que tenemos que tener pendiente. En esto que nos dice la palabra, no exasperéis a vuestros hijos. Si yo estoy enojado, primero no me pida que no esté enojado, no me pida que cambie ahora mismo de actitud, de que todo no, ya rompí, ya cogí, tiré, entonces debes darle su espacio, pero él debe saber que va a haber consecuencias si persiste en un enojo que está ligado a no perdonar, a no reconocer su falta. Creo que por ahí es que debes verlo. Muy clásico, por ejemplo, un niño que en el supermercado suele querer tomar cosas y su mamá al final no se lo permite. Yo pienso que en el supermercado se pueden hacer dinámicas muy bonitas con niños pequeños, pero lo típico, ¿verdad? Yo quiero esto y mamá dice, no vamos a comprar dulces esta vez. Si el niño insiste, se enoja, pone un rostro, a veces se pone a llorar o se tira al suelo. Y vemos que esa conducta pasa 1 o 2 veces. ¿Debe el padre dejar esa actividad en ese momento, tomar a su niño, salir del supermercado, ir, por ejemplo, a su vehículo y disciplinar a su niño, hablar con su niño? Claro que sí. Y que él pueda darse cuenta de que eso es una conducta inaceptable. Exactamente. Yo creo que las dos cosas no son recomendables, Gloria. El actuar de manera rápida, de mecha corta, y reaccionar sin mediar primero palabras, la instrucción, la amonestación, pero también... el recordatorio, sin ser amenaza, o sea, en medio de la situación, recordar que tal vez, porque como padre tenemos que ser sabios. No, y prevenir, saber que eso va a anticiparse, entonces decir, acuérdate que dijimos que hoy no toca comprar, y el niño persiste. Yo sé que tú tienes deseos, pero no es apropiado lo que estás haciendo. Y él insiste. Entonces vamos a tener que retirarnos ahora y tú sabes que va a haber consecuencias. Correcto. Porque tú insiste en permanecer con esa actitud de rebeldía, porque ya no es el enojo que tú vas a corregir, es la rebeldía, es lo que le tienes que hacer ver a tu hijo. Porque también lo que queremos también es escapar con esto. La pela a veces es entendida como represiva, como algo que está maltratando al niño, y esta no es la idea. La Biblia nos enseña que una corrección física dada a tiempo salva a tu hijo como del Seol y demás. ¿Y qué tiene que ver eso? En ese momento tu hijo está enfrascado en una lucha consigo mismo entre obedecer, escuchar el consejo o insistir en mi punto. Y sus propias emociones, su pensamiento que es egoísta como el de todos nosotros. Entonces, por eso la mediación va a ser importante. Hay que darle un tiempo para que la canalice. Trata de ayudarle a concentrar en que en la tarde hay algo, porque esa es una estrategia. Claro. Recuerda que vamos a donde abuela, o recuerda que estoy poniendo esto, es porque en la noche vamos a tener esta cena. Mantenerte recordando eso, y si el niño insiste en la rabieta, ahí estamos hablando de rebeldía. Porque vemos cada vez más frecuente padres que dan mucha larga. Sí. En cuanto, o sea, estas cosas que estamos recomendando son cosas buenas, pero no podemos como dormirnos en una conducta que es desobediencia
que es rebeldía claramente, y hablamos o amenazamos o ofrecemos premio o ignoramos. Que no hemos mencionado ninguna de esas dos cosas, ni ofrecer premios ni amenazar. Correcto. Recordarle a mi hijo que va a haber consecuencias, eso significa que en mi casa él sabe lo que sucede cuando yo insisto en desobedecer algo que ya papá me dijo. Entonces es algo que también los padres tienen que reconocer. Si nunca han hablado de esto, si no son de practicar la corrección física, entonces mejor que no. Muy bien, pues hemos llegado a la pausa de este programa en el día de hoy, lidiando con las explosiones de enojo de mi hijo, qué decir, qué hacer y qué evitar. Estamos aquí acompañados de Gloria Estrella de Espaillat, psicóloga infanto-juvenil. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad, lidiando con las explosiones de enojo de mi hijo. Hemos visto en el programa de hoy cómo debemos tomar en cuenta la personalidad del niño, la edad que se espera, ¿verdad? A un niño de cierta edad, si es pequeño, si ya es en edad escolar, debemos tomar en cuenta el contexto, la consistencia del comportamiento, identificar si es una rebeldía, si es una desobediencia franca, o es un proceso de que el niño está creciendo, que está desarrollándose, que está queriendo ser más autónomo, tomar sus propias decisiones. Eso es parte de lo que necesitamos observar. Gloria, ¿cómo puede un padre intervenir ante una explosión como lo que decíamos al principio del programa, como esta mamá describía, que este niño patea, muerde, a veces quiere hacer daño a otros o a sí mismo? ¿Cómo intervenir? No podemos en una situación así dejar que eso siga, no se puede. Exacto. Hay que detenerlo. A esto le llamamos contención emocional. Y ese momento de detención, él debe quedar de espalda a ti. Le vas a tratar de sostener con tus brazos para evitar daños a sí mismo, a otros, que no tumbe. Es posible, esos primeros segunditos en que tú lo atraes hasta tu cuerpo, es posible que se intensifique la explosión porque tú te estás interponiendo ante toda su manifestación. Entonces, sabiendo esto, solo recordar que unos segundos más él va a bajar. Ahora, ¿qué hacer en esos segundos? Puedes ayudarle a enfocarse en ese momento. Tu hijo tiene toda su atención enfocada en el evento o en la situación. Entonces vamos a tratar de dividir su atención en otras cosas. Así que luego de abrazarle le puedes preguntar, ¿te diste cuenta qué hora es? Ya casi vamos a salir, esto va a pasar. Ahorita, no sé, estoy pensando muy en el colegio, tal vez, ¿verdad? En la escuela. Ya casi viene recreo. Vamos a calmarnos. ¿Te fijaste? ¿Viste cómo están todos mirando? Porque ya él ahí toma, porque cuando tú estás enojado, tú ni estás mirando lo que está a tu alrededor. Es tratar de que el chico empiece a usar sus otros sentidos, los active y así divides la atención. Entonces, si está sonando algo, oye, pero ahí afuera, y ya están saliendo los de tal curso. Tratar de dialogar en ese momento con cosas que puedan despertar su atención y dividir, vuelvo y repito, su atención que en ese momento le tiene estallando. Entonces eso sería una manera de ayudarle a contenerse. Los primeros segundos, recuerden que serán más intensos. Claro. Así que no se asuste, ni recuerde que no le va a decir, no llores, no haga esto, sino que le vas a ir guiando a en qué debe pensar en ese momento, qué está sintiendo. Sientes tu corazón que está rápido, ¿verdad? Yo te voy a agarrar hasta que ya vaya más al paso. ¿Bien? No te voy a soltar todavía.
quiero que pienses en esto y vas hablándole ahí. Interesante. Y la contención es una contención firme. Sí, firme, pero no jamaqueas al niño. No busca como imponerse o someter al niño físicamente. Son dos cosas distintas. Ok, claro. Es importante. Así Qué es. interesante eso que tú dices de la parte cognitiva. Sí. Yo creo que la mayoría de las veces intentamos inmediatamente amonestar, corregir o amenazar o ofrecer un castigo, cuando en ese momento, como decía la mamá al inicio, su razonamiento y su mente se apagan por completo. Se apagan, que ella está definiendo algo que hoy sabemos neuropsicológicamente, eso es así. La parte prefrontal se desconecta, o sea, su parte lógica no está activa en ese momento que la emoción lo tiene atrapado. Y no debe ser tan difícil para nosotros entender eso, Gloria, porque a nosotros no nos lo pasa. sabe. No me hables ahora. No estoy para ti. O sea, lo sentimos. Por eso siempre es bueno recordar cómo somos nosotros cuando estamos en medio de un arrebato así. Claro. Y que estamos en un proceso, debemos recordar esa palabra, entrenamiento. Estamos educando no se esa espera emoción. Que un niño maneje las cosas correctamente desde la primera vez. Claro que sí, eso es una expectativa a tomar en cuenta. Ahorita decíamos, no se esperaría que un niño de 6 años se estuviera tirando en el piso, pero pasa, porque llegó hasta sus 6 años sin que nadie hiciera tal vez todo esto. Y por lo que decíamos también, el mismo temperamento y demás, tal vez se ha venido haciendo, pero insiste, persiste. Por eso hoy en día se habla de trastornos conductuales a veces, porque se vuelve un patrón conductual que el niño, a veces ellos dicen, es que no sé lo que me pasa en ese momento, como que no son ellos explican. Cuando están tan enojados. ¿Qué hacemos cuando alguno adulto de la casa o alguno de los padres hace explosiones de enojo y de ira? Los niños están presenciando. ¿Debe aún uno de los padres o el padre esperar? ¿Es entrenar a su hijo en no hacer explosiones de ira? ¿O debemos justificar ese enojo en este niño porque uno de sus padres suele enojarse de este modo? No, claro que no. Claro que no es justificable nunca tu mal proceder en medio de esa emoción que suele ser muy fuerte, el enojo, pero tiene su función. El enojo le está indicando a mi cuerpo que hay algo que rompió su equilibrio afuera, que seguro no es justo, que no está bien lo que está sucediendo. Entonces esto es algo que yo puedo enseñarle también. Y recuerdo que en el primer programa hablábamos de tener como un espacio donde yo pueda retirarme. Papá también debe tener ese espacio y reconocer, yo me voy a ir, necesito un espacio ahora porque no estoy en control de lo que te voy a decir ni lo que voy a hacer. Así que vamos a tomarnos un espacio cada uno y hacer algo que pueda ayudarme a relajar, que pueda ser relajante. Y sería o es determinante que el papá pueda reconocer eso tiene un valor increíble cuando él le dice papá está enojado ahora y mamá, estamos hablando en sentido genérico, no es que solamente los padres. Así es. Está tan enojada que no quiero decir algo que no esté bien. Eso es una lección que lo lleva casi a pasar al siguiente nivel. Exacto, y cuando sí ocurre venir sobre, ¿verdad? Sobre nuestras actuaciones y poder reconocer delante de nuestros hijos que hemos pecado delante de Dios y pedir perdón. Así es. Y de esta manera modelamos el hecho de ellos también deben reconocer. Claro, es importante la consistencia o hay que tener cuidado de manera que nuestros hijos puedan ver en nosotros una lucha genuina por vencer nuestro pecado y agradar a Dios. Claro. No como un simple mecanismo o una técnica. O sea, que no sea un ritual tampoco. Que no sea un ritual. Necesitamos mirar si realmente nosotros estamos siendo afligidos por nuestro pecado, si somos quebrantados cada vez que pecamos, por ejemplo, con ataques de ira y de enojo. Sí. Porque nuestros hijos lo van a percibir. Claro. Perdón, lo que pasa es que tú...
O mira, me enojé, pero es que tú me sacas de quicio. O sea, tenemos que tener cuidado de no justificarnos a nosotros mismos también delante de nuestros hijos. No sería sincero, no sería sincero y estaríamos rompiendo ese proceso de ser modelo para nuestros hijos, de cómo manejarnos en medio de el enojo. Muy bien. Entonces, Gloria, estamos hablando de cómo prevenir o intervenir en las explosiones de enojo de mi niño, de mi niña, ya sea niños pequeños, ya de niños de edad escolar. ¿Cómo equipar a los padres en el sentido de que, por ejemplo, cómo reconocer cuando un niño está está desarrollándose, está en medio de una tarea de su desarrollo? Por ejemplo, vemos niños que brincan y se suben por las paredes y brincan en el colchón. Y otros que no lo hacen. Y otros que no lo hacen, pero que en esa etapa ellos necesitan esa expresión corporal y nosotros... Que no brinque, pero le estoy dando una alternativa para que brinque en un lugar seguro. Ahí ya lo has dicho, esa sería la estrategia a seguir. Cuando yo veo que mi niño tiene tanta necesidad de moverse, debo reconocer que debo entonces en la semana disponer de tiempo para que ella o él se dedique a hacerlo, porque así vino conformado. Incluso para eso tenemos, ¿verdad?, ojalá todos los padres tener esa oportunidad de apuntarles en deportes, en cualquier otra actividad o simplemente bajar al parque o ir al parque cercano. Correcto. Pero necesita drenarla. Eso de que mi niño, su primer nombre se llamaba Juan, pero luego era no lo hagas. Ok, claro. De tanto que se lo repiten. Debemos cuidarnos de no estar repitiendo este modelo, que a veces creemos que eso es educar, eso es formar. En mi casa hay límites, pero el límite no debe ser yo decirle que no todo el tiempo, sino que hay una hora para hacer esto, claro, que hay un momento que saco para ti, para que tú puedas hacerlo porque lo necesitas. Y yo te preguntaba cuando estábamos trabajando este programa, si hay padres que pueden provocar a enojo a sus hijos, pueden provocar a ira. ¿Hay un estilo parental o hay estilos parentales que pueden, sin darse cuenta, tal vez sin ninguna intención, pero ir cargando el ambiente de esa tensión, ese estrés, y llega un momento en que los chicos reaccionan? ¿Es posible esto? Sí, claro, es posible. Definitivamente un estilo parental donde se es autoritario o que se es muy firme pero no amable, esa combinación lleva a que nuestros hijos caigan en resentimientos personales, porque es un estilo donde yo suelo ser muy dictatorial en la manera que se establecen las reglas, sí porque sí, y de inmediato en este momento, sin tomar en consideración edad, momento, lo que mi hijo está atravesando. Puede llevar a exasperar, como dice la palabra, el carácter de mi hijo, que me ama y que quiere obedecerme, pero le llevé a un límite donde él dice, pero ¿y yo cuándo me toca a mí? Entonces poder decir sí o no a esto que tú planteaste, que eso puede surgir en primaria. Hipercontroladores, madres o padres helicópteros que están permanentemente volando bajito sobre todas las actitudes y actividades de sus hijos, padres muy sobreexigentes o padres inconsistentes en el sentido de que también no logran como mantener una forma única de disciplinar en cuanto a lo que se espera de sus hijos. Son como estilos parentales que pueden contribuir a expresiones inadecuadas de emociones en nuestros hijos. Sin embargo, Gloria, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos ha dado todo cuanto necesitamos para tener una vida de piedad y para ejercer nuestra paternidad. Amén. Nosotros, a partir de la caída, hemos distorsionado todas estas cosas, pero tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios y todo aquello que nos falta, dice la palabra que todo aquel que esté falta de sabiduría, que lo pida. Que lo pida a Dios. Que lo pida a Dios, que da sin reproche en abundancia. Nosotros animamos a nuestra audiencia a que al escuchar estas cosas y identificar que nos hemos equivocado en muchas de estas intervenciones, ¿verdad? En cuanto a educar las emociones,
pedir perdón al Señor, pedir perdón a nuestros hijos y empezar de nuevo. Sí. Y comenzar a hacer las cosas diferentes. Amén. Así que muchísimas gracias, Gloria, siempre apreciando tu participación en nuestro programa. Esperamos que sigas viniendo a compartir con nosotros de tu experiencia como mamá de 3, sí, ¿verdad? De 3. Mamá de 3. Y 14 sobrinos. Y 14 sobrinos y maestra y psicóloga de muchos niños y adolescentes. ¿Tú tuviste en aula qué tiempo? Estuve 15 años en aula. 15 años en aula, hasta que ahora está en su práctica privada. Así que nada, esto fue Educando para la Eternidad. Estén pendientes, traemos temas muy interesantes siempre, tanto para la escuela como para la familia. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.